Una niña fugitiva fue subastada por $50 hasta que el vaquero silencioso compró su libertad y encontró la suya. Ghost Fork, Texas, Panhandle, agosto de 1875. Medianoche. El mercado nocturno de Ghost Fork no figuraba en ningún mapa. Flotaba como un mal hábito, aparecía allí donde la ley hacía la vista gorda y las linternas ardían más tiempo del que permitía la decencia. Esa noche, bajo una carpa de lona hundida y adornada con lámparas humeantes, la multitud se agolpaba. Hombres con aliento a whisky y plata de sobra, apostando sobre caballos, sillas de montar y, más tarde, personas. Ella no habla, no recuerda. 5 pesos. Tómala o déjala. La voz del subastador resonó aguda, cortando el aire cargado de polvo. Algunos hombres se rieron entre dientes. Uno escupió al suelo. En la plataforma elevada de tablones se encontraba una muchacha de no más de 17 años. Su cabello colgaba en oscuros nudos sobre sus hombros. Su vestido se rasgó en el dobladillo y se manchó por el viaje. Sus manos temblaban levemente entrelazadas frente a ella, pero sus ojos, grises como el humo, estaban secos, huecos, como los de alguien que ya había abandonado su cuerpo. No tiene nombre, dijo el subastador, dando unas palmaditas al poste que estaba detrás de ella como si estuviera vendiendo una mula. Sin papeles, sin historia. Simplemente la llamamos Niña Fantasma. Ella salió caminando sola del matorral de Pensilvania la semana pasada. ¿La quieres? Ella es tuya. 5 planos. Desde el borde de la multitud, un hombre se movió. Bon Whitaker permaneció inmóvil como una piedra, con las botas cubiertas de polvo del camino y el sombrero calado hasta los pies. Él no habló. Rara vez lo hizo. La mayoría de la gente asumió que no podía. Otros simplemente aprendieron a dejar de esperar su voz. Dio un paso adelante, con el abrigo rozándole los hombros, y levantó $5 de plata gastados, empañados, pero honestos. No los levantó alto, solo lo suficiente. Luego los dejó caer en el cubo de hojalata al lado del subastador con un sonido que sonó más fuerte que cualquier oferta jamás vista. La multitud se quedó en silencio. Algunos hombres intercambiaron miradas. Un empate. Diablos, Whitaker. Compras en silencio para que coincida con el tuyo. Bon no dijo nada. Sus ojos, oscuros como la melaza y el doble de pesados, permanecieron fijos en la muchacha. Ella lo miró una vez, solo una vez. Pero en esa mirada, algo cambió. Ni reconocimiento, ni esperanza, sino tal vez una pausa en su caída. Vendido, gruñó el subastador, empujando las monedas dentro de su chaleco y dando a la niña un empujón hacia el borde del escenario. Ella no se movió rápido. Ella no miró hacia atrás. Bon dio un paso adelante y la tomó del codo suavemente, no para arrastrarla, no para poseerla, solo para guiarla. Juntos caminaron a través del espacio que la multitud había abierto. Se oyeron risas bajas y burlonas. «Ella es tuya, con fantasma y todo», gritó alguien. Pero entonces una mano se extendió y agarró la muñeca de la niña. «Veamos que te compraste con $5, vaquero». Bon se detuvo. Él no habló. Él solo miró. Lentamente, su mano se movió hacia el costado de su abrigo, donde la empuñadura de su revólver descansaba en la desgastada funda de cuero. Sus dedos nunca lo rodearon. No fue necesario. El hombre se soltó. El silencio lo siguió fuera de la tienda. Afuera, la noche estaba más limpia. Las estrellas giraban en lo alto y la luna proyectaba una fina cinta plateada sobre el sendero hacia el norte. Bon caminaba junto a la niña, nunca detrás, nunca delante. Cuando llegaron a su caballo, un mustang viejo llamado Flint le ofreció la manta de la silla. Ella lo envolvió a su alrededor sin cuestionarlo. Todavía no intercambiaron ninguna palabra. Montó y luego extendió una mano enguantada. Ella dudó, lo miró y luego lo tomó. Cabalgaron sin hablar, al sur de la mesa, hacia el oeste, hacia los cañones,
donde el viento ocultaba secretos y las rocas habían visto más sangre que ley. Cuando llegaron a la vieja cabaña situada entre los árboles, Bond desmontó primero. La condujo hasta la puerta, la abrió con una llave de hierro oxidada y se hizo a un lado para que ella pudiera entrar. En el interior había un modesto suelo de madera, un hogar de piedra, un catre en la esquina y otro rodante a su lado. Una mesa, 2 sillas y una linterna aún encendida. Ella entró lenta y silenciosamente. Él lo siguió, cerró la puerta y echó el pestillo. Colocó sobre la mesa una taza de lata con agua y luego dio un paso atrás. La muchacha lo miró fijamente y luego lo miró a él. Todavía no se dijo nada. Aún no era necesario hacer nada. Bond señaló la cuna, luego se señaló a sí mismo, mostrando dónde dormiría, mostrando que el espacio era suyo. Luego, sin decir palabra, encendió una segunda linterna, salió y desapareció en el granero, dejando la puerta entreabierta. Dentro, ella permaneció inmóvil por un largo tiempo. Luego, muy lentamente, tomó la taza y bebió. No porque confiara en él, sino porque por primera vez en lo que parecía una eternidad, nadie le había dicho qué hacer, solo le había mostrado la opción. El viaje hasta las Canyon tomó un día completo y parte de una noche. Bond no habló, y la muchacha, que seguía sin llamarla, no preguntó. Ella se sentó detrás de él en la silla de Flint, con sus manos sosteniendo el bordón sin apretar y su barbilla metida debajo del guardapolvo. El sendero se estrechó al llegar al cañón, serpenteando entre rocas rojas y artemisas, con la luna como un pálido testigo sobre ellos. Cuando llegaron a la cabaña, Bond desmontó sin decir palabra. La niña lo siguió. Su vestido todavía estaba rasgado y el polvo se aferraba a sus pies como una sombra. Pero ella se mantuvo erguida, con los ojos atentos a cada movimiento como un animal enjaulado, tratando de decidir si los nuevos muros eran más seguros que los viejos. La cabaña no era gran cosa. Pino cortado a mano, techo remendado y un porche que gemía con el recuerdo. Bond abrió la puerta con una llave de bronce y la abrió lentamente. Él se hizo a un lado y esperó. Ella lo miró, luego miró la oscuridad abierta, luego cruzó el umbral. Encendió la lámpara de aceite, dejando al descubierto el interior. Una habitación, techo bajo, aire fresco, un catre contra la pared, una mesa y 2 sillas, un estante con algunos libros desgastados. El hogar estaba frío, pero listo. Bond no habló. Él simplemente se acercó a la mesa y colocó sobre ella un cuadrado de madera de pino. Ella miró hacia abajo, hacia la madera. Se habían tallado 2 líneas con trazos profundos y firmes. Puedes irte o quedarte. Sin nombres, sin explicaciones, solo eso. Ella no tocó el bloque, pero sus hombros se aflojaron ligeramente. Bond señaló la cama, luego se señaló a sí mismo, haciendo un gesto hacia la manta enrollada junto al hogar. El mensaje fue claro. La cama era de ella. El fuego era suyo. No hubo candados, ni amenazas, solo silencio. Esa noche durmió ligeramente. Escuchó el crujido de las tablas del suelo, el movimiento de una manta, la suave respiración de alguien que intentaba no llorar, pero ella no corrió. Por la mañana, estaba sentada en el porche, con los brazos alrededor de las rodillas, mirando la salida del sol sobre el borde del cañón. Ella no se movió cuando él le trajo un vaso de agua y una tira de pan de maíz. Ella simplemente lo tomó con cuidado, asintió una vez y se quedó mirando los acantilados mientras la luz subía. El segundo día transcurrió igual. Bond fue a revisar las trampas que había colocado más arriba en el paso. Cuando regresó, encontró el piso barrido y la taza desportillada del desayuno enjuagada y puesta boca abajo para secarla. Ella estaba nuevamente en el porche, trenzando una tira de tela de su vestido roto formando un bucle. Él no dijo nada, solo asintió. Al tercer día, Bond dejó algo más sobre la mesa. Era un cuaderno encuadernado en cuero, desgastado por las esquinas. A su lado, un trozo de lápiz afilado con un cuchillo. En la primera página había impreso cuidadosamente:
Escribe lo que recuerdas. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Esa noche, después de que Bon regresara de cortar leña, el cuaderno todavía estaba intacto. Pero por la mañana vio que la página había cambiado. Las letras estaban borrosas pero eran claras. Se habían escrito 3 palabras. Vi fuego y debajo en letra más pequeña. Entonces nada. Bon se quedó sentado un largo rato mirando esas palabras. Luego dio vuelta el cuaderno, tomó el lápiz y escribió debajo de su línea: a veces nada es una misericordia. Dejó el cuaderno abierto y fue a cuidar el caballo. Esa noche añadió algo más. Un collar, piedras azules. Lo perdí. Él respondió: algunas cosas encuentran el camino de regreso. No hablaron, pero su conversación creció. El 5.º día, remendó una costura rota en una de sus camisas y la colocó doblada sobre su saco de dormir. Al 6.º día le trajo un peine de hojalata y una pastilla de jabón nueva envuelta en un paño. Empezó a barrer el porche, a alimentar a las gallinas, a remover el guiso sin que se lo pidieran y cada noche el cuaderno se llenaba de fragmentos. Toca una copa de plata. Alguien gritó. Estaba corriendo. Me caí. Dijo mi nombre, pero lo olvidé. Bon nunca presionó para pedir más. En la 7ª noche, ella se quedó junto al hogar mientras Bon remendaba una bota. Las llamas crepitaban y las sombras bailaban en el techo. Señaló la vieja silla de montar que descansaba junto a la puerta. Él miró hacia arriba. Hizo un movimiento lento y claro, 2 dedos sobre su corazón, luego hacia afuera como el viento. Luego se tocó el pecho. Comprendido. Ella no recordaba su nombre, pero estaba intentando recuperarlo. Se puso de pie, caminó hasta la silla y sacó su cuchillo de trinchar. De un trozo de cuero que le quedaba, cortó una pequeña etiqueta. Se lo entregó junto con el lápiz. Ella lo miró fijamente. Luego, con letras claras y cuidadosas, escribió: Elisa, no era un recuerdo. Todavía no. Pero fue un comienzo. Y esa noche, por primera vez, Bon no durmió junto al hogar. Desenrolló su manta cerca de la puerta, pero cuando miró hacia atrás, vio que la cuna estaba intacta. Ella había tomado la silla, de cara a la ventana, de cara a la noche, porque tal vez, solo tal vez, creía que ya no estaba corriendo. El sol de la mañana era suave ese día, se filtraba a través de las nubes delgadas y los álamos susurrantes detrás de la cabaña. Bon había ido a limpiar la maleza a lo largo de la cresta sur, y Elisa, todavía adaptándose al peso de ese nombre prestado, se ocupaba en el granero. Ella había comenzado a trabajar con una concentración silenciosa, alimentando a las gallinas, remendando la manta de la silla de montar, barriendo el porche. Pero ese día empujó la vieja puerta del granero y entró, limpiando telarañas y polvo que olían a caballos desaparecidos hacía mucho tiempo. La luz se filtraba a través del techo agrietado y todo estaba en silencio como un recuerdo esperando a ser desenterrado. Empezó por el muro de aparejos, separando las cuerdas de los arneses. Luego, bajo un barril de alimento podrido, sus dedos rozaron un paño. Ella se arrodilló y lo liberó. Un pañuelo, de lino descolorido, una vez blanco en una esquina, apenas legible en el hilo desgastado por el tiempo. Quedaron 2 letras. La R. Ella la miró fijamente, con la respiración entrecortada en su pecho. Su mano tembló levemente mientras la doblaba, caminaba de regreso a la cabaña y la colocaba sobre la mesa junto al cuaderno que Bon le había dado. Cuando Bon regresó más tarde esa tarde, encontró el pañuelo cuidadosamente alisado y debajo una nota escrita a mano con su cuidadosa letra. Es mío, creo. Bon estudió las letras. Miró la tela, luego caminó hacia el estante del fondo y sacó un viejo rollo de mapas de municipios que había usado una vez cuando trabajaba en rutas de ganado. Los desenrolló sobre la mesa, escaneándolos hasta que encontró lo que buscaba. Allí, Remington Ranch. Estaba justo al norte de un pueblo llamado Hollow Bluff, y junto a él, garabateado con tinta descolorida cerca del margen del libro de contabilidad, un nombre: Elisa Remington.
Bond se giró lentamente hacia ella. Ella estaba parada en la puerta, observando, con los brazos cruzados, pero no a la defensiva, solo esperando. Ojalá haya señalado el nombre. Sus ojos lo siguieron, fijos en él. Elisa, dijo suavemente. La primera palabra que había pronunciado en días. Ella no se inmutó. Sus labios se separaron, pero no respondió. Aún no. En lugar de eso, se acercó a la mesa, tocó el mapa y luego asintió una vez levemente. Ella llevaría el nombre, incluso si aún no estuviera completo, incluso si los pedazos estuvieran esparcidos en su mente como cenizas. Esa noche, después de la cena, Bond sacó algo que no había tocado en años. Una armónica maltratada, abollada en un borde, pero todavía capaz de cantar. Se sentó junto al fuego, no dijo nada y comenzó a tocar. Era una melodía sencilla, baja y constante, algo así como una canción de cuna hecha para cielos abiertos y potros dormidos. Elisa estaba sentada a la mesa, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Entonces, de repente y sin previo aviso, se quedó sin aliento. El sonido era pequeño, pero agudo, como el de un hilo al romperse. Su mano voló a su boca y las lágrimas brotaron sin vergüenza. Bond dejó de jugar. Ella meneó la cabeza, no para detenerlo, sino para contener algo. Ella susurró, apenas audible. Esa canción, su primera frase completa. Bond parpadeó. Ella lo miró con ojos desorbitados, con algo entre alegría y miedo. Yo lo supe una vez. Y luego ella lloró. No son por dolor, sino por la ruptura de algo que una vez estuvo sellado, demasiado apretado. Él no intentó alcanzarla. Él simplemente colocó la armónica sobre la mesa, se levantó y avivó el fuego. Detrás de él, ella lloraba sola, pero ya no como un fantasma. Esa noche, antes de que las lámparas se apagaran, escribió una nota final en el diario. Si mi nombre es Elisa, entonces tal vez no estaba perdida. Quizás solo estaba esperando que me encontraran. Los días adoptaron un ritmo que ninguno de los dos había planeado, pero ambos aceptaron. Bond se levantó temprano, cortó leña y revisó las trampas. Elisa la siguió de cerca, más silenciosa que el viento, pero ya sin miedo a él. Ella había aprendido a montar observándolo, y cuando finalmente le dio una vieja y cansada yegua llamada Mig, se subió sin dudarlo. Al principio, soportó la lluvia con torpeza, pero después de una semana de cabalgar a lo largo del arroyo y entre los pinos, cabalgó como alguien que siempre había conocido el ritmo de los cascos. Bond le talló una pistola de madera del tamaño justo para su mano y pasó tardes tranquilas mostrándole cómo apuntar con ella, alineando piñas a lo largo de la cerca y observándola derribarlas una por una. No se trataba de pelear. Se trataba de control, confianza y elección. Por la noche, Elisa escribía. Ella llenó páginas con recuerdos rotos. Ninguno en orden, ninguno completamente completo. Había un jardín, persianas rojas, una voz de mujer cantando. Una vez llamaron mi nombre y sonó bien. Dijo que lo arruinaría todo. Corrí antes de que él pudiera hacerlo. Bond leyó sus palabras cuando las dejó abiertas. Él nunca preguntó. Ella nunca lo contó. Vivían como dos fantasmas a los que se les había dado una segunda vida. Tranquilo, inacabado, libre del ayer hasta el golpe. Era media mañana y la cabaña olía a sal horneándose en el hogar. Bond acababa de regresar de la cresta inferior con agua fresca, con las botas polvorientas y la frente húmeda. Elisa estaba arrodillada junto al fuego, con las manos hundidas en la masa y el rostro marcado por las flores y el sol. El golpe fue suave, demasiado suave para un extraño. Bond se acercó a la puerta y la abrió lentamente. Allí estaba un hombre, con un sombrero de ala ancha al aire y un abrigo gastado colgando de sus hombros. Él sonrió demasiado rápido. «Buenos días», dijo el extraño. «Nombre es Ray Carter. Buscando un sendero que conduzca de regreso a Hollow Bluff. Ya sabes el camino». Los ojos de Bond se entrecerraron. «¿Por qué?».
El hombre se encogió de hombros. Solo de paso. Escuché que podría haber una recompensa por ahí. Bon no se movió. Pero detrás de él, las bolas de masa se deslizaron. Elisa se quedó congelada. Sus manos temblaban. Los ojos del extraño se dirigieron hacia el ruido, curiosos. ¿Tienes compañía? Bon dio un paso adelante lo suficiente para bloquear la vista hacia el interior. No hay sendero por aquí, dijo con voz serena. Será mejor que vuelvas a caballo. El hombre lo observó durante un buen rato, luego se quitó el sombrero y se marchó. Cuando Bon se dio la vuelta, Elisa ya no estaba. La encontró en el viejo sótano bajo la cabaña, acurrucada tras las cajas de patatas, respirando aceleradamente y con los ojos muy abiertos. Se sentó a su lado, no dijo nada, simplemente esperó. Cuando ella finalmente lo miró, susurró, tuvo una placa una vez. Bon no preguntó más. Esa noche, empacaron. Ensilló a Flint y a M&J, cargó provisiones para una semana y dejó la cabaña atrás. Cabalgaron hacia el este, evitando los senderos principales, bordeando los barrancos secos y las estrechas crestas que solo los montañeros conocían. Elisa no habló mucho, pero cabalgó con paso firme. Nunca preguntó a dónde iban. Sabía que no debía desear certezas. Había vivido demasiado tiempo en el medio. 3 días después, cruzaron un cruce azotado por el viento donde el desierto daba paso a pastizales secos. Había un puesto comercial y una pequeña multitud, nada más que un mercado improvisado con carpas de lona, voces fuertes y niños persiguiendo gallinas entre la tierra. Bon se detuvo para abrevar a los caballos. Elisa desmontó, con las manos sobre la lluvia, cuando un niño de no más de 6 años chocó directamente con ella. Lloraba, mamá, mamá se ha ido. La perdí. Elisa se arrodilló instintivamente. Las mejillas del niño estaban manchadas de tierra y su respiración era entrecortada. Bon dio un paso adelante, pero Elisa levantó una mano, no para detenerlo, sino para decir, lo tengo todo bajo control. Metió la mano en su bolso, sacó un trozo de papel de su cuaderno y dibujó trazos rápidos y precisos. Un cuadrado para las tiendas, un círculo para el pozo, flechas para los caminos entre los carros. Le entregó el mapa al niño y señaló el lugar con la marca de verificación. Ella tomó su mano, lo giró y lo empujó suavemente. El niño asintió, agarró el papel y corrió. Bon no dijo nada, pero Elisa se irguió. No porque recordara quién era, sino porque en ese momento volvió a ser alguien que ayudaba, alguien que daba dirección, alguien real. Y cuando ella miró a Bon después, algo tranquilo pasó entre ellos. Ni un nombre, ni una pregunta, solo una verdad. Incluso los fantasmas pueden volver a la vida. Done Hollow parecía un pueblo cualquiera, bañado por el sol, encajado en las colinas de arcilla roja del Panhandle de Texas. Pero Bon Whitaker supo más desde el momento en que se bajó del caballo. Las miradas que se prolongaron demasiado tiempo. A la oficina del sheriff le falta una puerta pero aún tiene colgada una placa. Y el cartel torcido encima del letrero mercantil que decía Hazelton. Bon no dijo nada mientras ayudaba a Elisa a bajar. Su cabello estaba recogido bajo el cuello del abrigo y su estuche de armónica estaba firmemente apretado. Eran extraños aquí y ese era el punto. Al final de la calle principal se encontraba su destino, una antigua botica convertida en despacho de abogados. Bon tocó una vez y dejó que Elisa entrara primero. Dentro, Al Norris miró hacia arriba. Bon, que en su día fue abogado federal y ahora es una reliquia con archivos polvorientos y media botella de bourbon escondida bajo el suelo, no habló. No tenía por qué hacerlo. Al estudió a Elisa. No su ropa ni su rostro, sino su postura. Como alguien que no siempre tuvo miedo, sino que aprendió a tenerlo. Elisa Remington. Él preguntó. Ella se puso rígida. Bon se tensó. Pero Elisa no corrió. Lentamente, metió la mano en su abrigo y le entregó a Al un pañuelo bordado con Eer y una página de su cuaderno. En su cuidadosa escritura se leía,
Recuerdo las cartas. El jardín, el hombre con tinta en sus manos. Te envié algo. Al se sentó con fuerza. Hace 5 años, susurró. Recibí cartas sin firmar sobre fraude inmobiliario, sobornos, negocios sucios. Pararon el día que la casa del alcalde se incendió y su hija desapareció. Miró a Bon. Ella era la denunciante. Elisa apretó su armónica con más fuerza. No había hablado desde el barranco, pero sus ojos decían basta. Eso significa que está en peligro. Dijo Al. Si alguien se entera, ya lo han hecho. Bon dijo que un hombre nos siguió. Ella lo reconoció. Abogado. El rostro de Al se ensombreció. Sacó una carpeta gruesa de su cajón. Por esto quemaron mi antigua oficina. Un esquema original de escritura. Fuera de los libros. Entonces el perro ladró afuera. Una ventana se hizo añicos. La primera botella golpeó las cortinas. Las llamas florecieron. Muévete, gritó Bon. Al agarró la carpeta. Elisa se quedó paralizada. Bon no. La levantó en brazos y salió corriendo por la parte de atrás. La puerta salió volando de sus goznes mientras el fuego rugía tras ellos. La oficina ardió como yesca. Papeles viejos, madera seca, y la venganza de hombres que querían la verdad muerta. En el callejón, Bon los arrastró tras unas cajas. No llegó ayuda. No cuando los hombres de Hazelton estaban involucrados. Bon cubrió la boca de Elisa con un paño. Intentó calmar su respiración. Estaba asustada, pero no destrozada. No esta vez. Aún sostenía la carpeta. La ceniza llovía como un juicio celestial. La oficina había desaparecido, pero no las pruebas. Al tosió junto a ellos. Querían que se destruyera la última copia. No la entendí, dijo Bon. Elisa miró el fuego, con los ojos ya no vacíos. Le devolvió la carpeta a Al. Luego abrió su cuaderno y con dedos temblorosos escribió, terminémoslo. Esa noche no durmieron. Bon mantuvo su rifle cargado. Al trazó un plan y Elisa, a la luz de una lámpara robada, reescribió el testimonio que una vez envió por correo en secreto. Esta vez no sería anónimo. Y Bon, él no huiría. En un pueblo construido sobre el silencio, harían que la verdad sonara lo suficiente como para quemar. El fuego se había ido. Una cicatriz detrás de la oficina de Al, madera ennegrecida y los esqueletos retorcidos de lo que una vez albergó secretos. Pero en el molino abandonado a las afueras de Stone Hollow, bajo una linterna que colgaba de una viga del techo, Bon y Elisa estaban sentados uno frente al otro, con más sinceridad entre ellos de la que habían hablado en años. Bon había permanecido callado casi toda la noche, recorriendo con las manos la veta de la culata de su rifle como si eso pudiera estabilizar algo más profundo. Elisa esperó, como siempre, no con impaciencia, sino con una especie de calma cómplice. Cuando finalmente la miró, fue como ver cómo se abría una puerta oxidada y cerrada hacía tiempo. Mi nombre, Bon Whitaker, dijo lentamente, con la voz áspera por el polvo y el tiempo. No es el nombre con el que nací. Es el que elegí. Después de que salí, Elisa ladeó levemente la cabeza. No era un asesino, dijo. Pero me convirtieron en uno. Lugar equivocado, juego de cartas equivocado, insignia equivocada. Caminando por el salón equivocado. Asumí la culpa. 5 años en Leavenworth. Él la miró a los ojos. Allí aprendí el silencio. Ella no se inmutó. No apartó la mirada. Salí más malo de lo que entré. Él admitió. Llevaba un nombre nuevo como una segunda piel. Pensé que podría desaparecer si era lo suficientemente silencioso. Elisa se acercó al cuaderno que siempre tenía cerca. Y abrió la primera página, aquella en la que su letra aún estaba irregular, asustada. Bon había visto esa página una docena de veces. Pero esta vez lo tocó suavemente y luego puso su mano plana sobre él. Ambos vivimos mentiras, dijo ella en voz baja, su voz como un aliento a través de un cristal roto.
Pero ahora elegimos la verdad. Bond miró hacia abajo, con la mandíbula apretada. Luego, poco a poco, algo cambió. Elisa, dijo, no como una pregunta, no como un nombre que había encontrado, sino como uno que finalmente había aceptado. Recuperaste tu nombre. Quédate con él. Sus labios se curvaron en la sonrisa más pequeña. Ella no necesitaba responder. Su mano todavía estaba sobre el cuaderno, y eso decía suficiente. El silencio entre ellos ahora era cálido. No pesado, no asustado, simplemente honesto. Bond se reclinó y exhaló. No podemos quedarnos aquí. Elisa asintió. Vendrán a buscarnos, añadió. Hazelton no ha terminado. Ese expediente es suficiente para enterrarlo, si alguna vez llega al juez de circuito. Tomó un trozo de carbón y empezó a escribir en un trozo de papel marrón arrancado de la bolsa del supermercado. Luego lo llevamos nosotros mismos. Bond se quedó mirando las palabras. Regreso a la bifurcación fantasma. Ella sostuvo su mirada fijamente. Bond rió entre dientes una vez más, en voz baja y seca. ¿Estás seguro de que estás listo para entrar al salón de él? Llamando a su puerta. Elisa levantó el estuche de la armónica que nunca soltó. Lo abrí. Dentro estaba el pañuelo doblado, una página de su diario y el esquema de escritura que la había rescatado. Todo junto, dijo. Ambos hemos sido fantasmas durante bastante tiempo. Bond asintió, se levantó y enfundó su revólver. Por si sirve de algo, dijo, ahora en voz más baja. Nunca tuve intención de seguir corriendo. Simplemente olvidé lo que se sentía tener algo que valiera la pena defender. Elisa se puso a su lado. ¿Ahora lo recuerdas?, dijo ella. Y juntos empacaron lo poco que tenían, verdades y nombres y todo, y cabalgaron hacia Ghost Fork, no como fugitivos, no como sombras, sino como dos almas que finalmente habían decidido que la verdad no era algo para sobrevivir en solitario. El salón de Ghost Fork no había visto una multitud como esta en años. Los bancos de madera crujían bajo el peso de la gente del pueblo, con sombreros en el regazo y un silencio denso en el aire caliente. La palabra audición estaba escrita con carbón detrás de un podio inestable. No había juez ni mazo. Detrás de ellos solo está Elisa Remington, que ya no es la chica fantasma. Bond Whitaker estaba detrás de ella, silencioso como siempre, pero inquebrantable. Nací aquí, comenzó Elisa con voz clara, aunque le temblaban las manos. Elisa Remington, hija del alcalde Franklin Remington. Hace 5 años desaparecí. Ella levantó los papeles frágiles de la cartera de Hal Norris. Dijeron, corrí. Dijeron, he traicionado a mi familia. Pero corrí porque vi lo que estaban haciendo. Títulos de propiedad cedidos a delincuentes. Registros del condado borrados. Poder intercambiado por silencio. Los jadeos se extendieron entre la multitud como chispas. Algunos susurraron, otros se pusieron rígidos. Al se puso a su lado y le ofreció una carpeta quemada. Estos registros sobrevivieron al incendio que pretendía destruirlos. Cotejaron documentos faltantes de la alcaldía hace 5 años. La voz de Elisa se hizo más firme. Mi padre no estaba solo. El alcalde interino Green continuó con el mismo juego, y cuando regresé, intentaron borrarme una vez más. Desde atrás, una voz gruñó, no tienes pruebas. 3 de los hombres de Green se abrieron paso entre la multitud. ¿A esto le llamas justicia? Una escupida. Ella es una fugitiva. Él es un convicto. Entonces el primer hombre levantó su arma. Bond ya se estaba moviendo, pero no lo suficientemente rápido. El disparo resonó como un trueno. Bond se interpuso entre Elisa y el barril. La bala le alcanzó en el costado. Él gruñó y cayó de rodillas. ¡No! Elisa gritó y lo atrapó mientras la sangre se extendía por su camisa. La habitación estalló en caos. Gritos, pánico, hierros desenvainados. Pero Hal Norris rugió, «¡Retírate!». Elisa abrazó fuerte a Bond.
Su voz se quebró cuando gritó: «Él no es nadie. Es Bon Whitaker y me salvó». La multitud se quedó quieta. Oval levantó las manos. Bon Whitaker cumplió 5 años por un delito que no cometió. Ha vivido bajo un nombre falso, ha buscado un pasado que no fue su culpa y hoy ha elegido sangrar por la verdad de otra persona. Un hombre entre la multitud gritó: «Salvó el ganado de mi hijo». Otro: «Sacó a mi hermano de una inundación». El estado de ánimo cambió, no con violencia sino con determinación. La gente se movió, no por miedo sino por unidad. Los hombres de Green, superados en número, dejaron caer sus armas. Algunos retrocedieron y se marcharon por la puerta. Otros fueron contenidos. Al levantó la carpeta, ahora manchada de hollín y sangre. Estos crímenes no serán enterrados. No otra vez. Mientras Bon era levantado a una camilla, Elisa caminaba a su lado, con su mano sobre su pecho y sin apartar la mirada de su rostro. Miró a la gente del pueblo y dijo: «Él me devolvió mi nombre. Es hora de que este pueblo recuerde el suyo». Las puertas se abrieron a un cielo pintado de oro por el atardecer. El viento había cambiado. El silencio había terminado. Y en el espacio que quedó atrás, finalmente echó raíces la justicia. La celda de la modesta cárcel de Ghost Fork estaba más limpia de lo que Boone esperaba. No es que importara. Reconoció las barras de acero cuando las vio, y el nombre en el registro de admisión, Bon Whitaker, alias Elías Rohr, selló su estadía. Pero él se sentó derecho, con los brazos cruzados y la expresión firme. Ningún miedo, solo la espera de un hombre que había dejado de correr. Fue Elisa quien entró con Al Norris y la nueva alcaldesa, una mujer corpulenta llamada Margery Kelt, que una vez había dirigido la oficina de correos y ahora dirigía la ciudad con manos tranquilas y ojos más claros. Ella misma llevó el indulto firmado, pasó frente al escritorio del sheriff y abrió la puerta sin ceremonia. «La declaración de Elisa se mantiene», dijo con voz firme. «Te casaron por el nombre que te dieron, no por el hombre en el que elegiste convertirte. El tribunal ve la diferencia. Eres libre». Bon se puso de pie lentamente. Miró a Elisa. Ella no sonrió. Aún no. Pero su mano alcanzó la de él y la agarró con fuerza. En silencio, ella lo condujo afuera. No regresaron a la propiedad de su padre. Aquel lugar era piedra y vergüenza. En lugar de eso, cabalgaron en silencio, sin hacer alarde, de regreso a las colinas sobre las, donde la choza aún se inclinaba hacia un lado por el viento y el pollo aún rascaba el polvo cerca del porche. Allí, Alisa desempacó lo único que había tomado de su pasado, una pequeña armónica y un cuaderno desgastado, con las páginas medio llenas de tinta y ceniza. Construyeron una vida una mañana a la vez. Bon reparó la cerca, Elisa cultivó hierbas junto a la ventana. Cada amanecer, antes de levantarse, él dejaba una rebanada de pan fresco en el alféizar de la ventana, junto a una ramita de harina silvestre. No es grandioso, solo está ahí, como el aliento, como el perdón. Los habitantes del pueblo, una vez curiosos, se volvieron amables. No se inmiscuyeron. A veces algún vecino dejaba caer una flor. A veces, alguna niña de la escuela venía a pedir prestado un libro. Y una vez apareció Al Norris con un paquete de diarios en blanco atados con un cordel. Elisa se ganó su tinta, dijo, tocándose el sombrero. Pero no fue hasta la mañana en que talló el cartel que Bon comprendió cuánto había cambiado. La encontró en la puerta, con un martillo en la mano, colocando una tabla de madera entre dos postes de la cerca. Las palabras quedaron grabadas profundamente en la fibra, firmes y orgullosas. Hogar donde ya nadie corre. Bon la miró. ¿Seguro? Él preguntó. Elisa asintió. No estás corriendo. Y no me estoy escondiendo. Él miró las palabras por un momento más, luego extendió la mano, tomó la de ella y besó sus dedos, ahora callosos, pero cálidos. Un año pasó como el viento a través del trigo. Una tarde de primavera, bajo el mismo roble donde una vez le había enseñado a disparar un rifle de madera,
volvieron a estar allí, esta vez rodeados de flores silvestres y amigos, que ya no hacían preguntas. Elisa llevaba un sencillo vestido color crema y su cabello estaba trenzado con hilo azul. Bon estaba de pie junto a ella con su vieja camisa, el cuello rígido pero limpio. No hubo predicador, ni votos. Solo Al, leyendo una sola línea de su diario. Ella se quedó, él se quedó y eso fue suficiente. Al final, una niña descalza y con el pelo alborotado corrió entre ellos, agarrando un caballo de juguete de madera. Ella gritó, «Mamá, papá», antes de caer en los brazos de Bon. Elisa la abrazó con fuerza y rió entre lágrimas silenciosas. Bon levantó a su hija en alto. La luz del sol golpeó su rostro y su corazón a la vez. Miró hacia el cielo, con los ojos húmedos pero firmes. Luego susurró para que nadie más lo oyera, salvo el viento y la mujer que estaba a su lado. Sin nombre, sin cadenas, solo nosotros. Si esta historia despertó algo profundo en ti, si la fortaleza silenciosa de Bon y el coraje tácito de Elisa te hicieron creer en las segundas oportunidades, en los hogares construidos a partir de la curación y en el amor que no necesita permiso, entonces esto es solo el comienzo. En Wild West Love Stories te traemos historias sinceras de la frontera, donde los nombres pueden ser falsos, pero la lealtad nunca lo es. Donde el silencio puede decir más que 1000 palabras y donde incluso una elección de 5 pesos puede llevar a un amor para siempre. Suscríbete ahora a las historias de amor del salvaje oeste. Porque aquí, bajo el cielo abierto, creemos en la redención, en la determinación, en el amor que perdura y en las historias que perduran mucho después de que el polvo se asiente.